La rentabilidad de vencimiento de un bono es un concepto importante, a veces conocida como la TIR del bono. Si partimos del ejemplo de la letra del tesoro, podemos calcular la rentabilidad al vencimiento de la letra partiendo de los componentes esenciales del bono. La fecha inicial, cero o de emisión, el precio pagado por el comprador, vamos a suponer que ese precio es, como decíamos en otros vídeos, 980, y la fecha de vencimiento T, en la que en una letra del tesoro se recibe un único flujo igual al nominal, de 1.000 euros, si estuviéramos hablando de una letra del tesoro. Con este esquema, la rentabilidad de vencimiento la definimos como el porcentaje de ganancia anual que podría obtener un comprador de un bono si mantuviese su inversión desde la fecha inicial de emisión hasta la fecha de vencimiento, por ejemplo, suponiendo que esto fueran 90 días. Para analizar cómo calcular la rentabilidad a vencimiento, podríamos considerar los siguientes elementos, igual que en cualquier ejercicio de inversiones, donde tendríamos, por un lado, una cantidad inicial desembolsada en la inversión, que es el precio, los 980 euros. Por otro lado, una cantidad final en la inversión, que es la que recibiría el comprador en la fecha T del emisor del bono, que es aquel que tiene la obligación de pagar ese flujo, que es igual a 1.000 euros. El plazo de la operación, que en este caso, como son 90 días, pues corresponde a 0,25, un cuarto del año. Y con esos tres elementos podemos expresar la cantidad final en función de la cantidad inicial o viceversa. Entonces, podríamos expresar que 1.000, que es la cantidad final, es el resultado de sumar a los 980, algo que es obvio, simplemente 20 euros. Si eso lo expresamos en términos de intereses, es donde podemos llegar a sacar la rentabilidad de la operación. Porque los 1.000 es igual a 980 más la cantidad inicial de la inversión, 980, por un tipo de interés, que vamos a llamar la rentabilidad de vencimiento, R pequeña, y por el plazo de la inversión, que es 0,25. Esto que aparece ahí es un convencionalismo de operaciones económicas, y a este tipo de operaciones se le llama capitalización simple. Si ahora sacamos factor común a 980, nos quedaríamos con la expresión del capital final en función del capital inicial, sería 1 más R por 0,25. Basándonos en esta ecuación, podemos despejar R en función del precio del nominal, y sería igual a 1.000 partido por 980 menos 1. 980 está multiplicando, pasa dividiendo, el 1 está sumando, pasa restando, y el 0,25 pasa dividiendo. Y con esto estaríamos calculando la rentabilidad a vencimiento, que obviamente exige quedarse en la inversión hasta los 90 días. La rentabilidad de la letra del tesoro, calculada con los datos indicados, sería de 4,082%, que es un programa de actuación, hay que tomarlo así, porque está basado justo en lo que hemos dicho en el esquema de liquidación, de que se espera obtener en el vencimiento un nominal de 1.000 euros, invirtiendo en la fecha inicial 980 y dado un periodo de tiempo de un cuarto del año, 0,25. Por lo tanto, aquí hay varios elementos. En primer lugar, que se pague en el vencimiento los 1.000 euros, y si tenemos dudas de que se pueda pagar, es donde aparece el concepto del riesgo de crédito. Si en esta operación el emisor es considerado libre de riesgo, la rentabilidad calculada, el tipo de interés asociado a esta operación, también se dice que es un tipo de interés libre de riesgo. Una cuestión adicional es que, igual que hemos expresado el nominal en función del precio,
podemos expresar el precio, la cantidad inicial desembolsada en la inversión, en función del nominal, como el nominal, 1000, dividido entre 1 más la tasa de rentabilidad y por el plazo. Y con eso lo que estamos sacando es la expresión del valor actual de estos 1000 euros finales, actuando la tasa de rentabilidad como una tasa de descuento. Y esto, que es la cantidad inicial, sería ahora el valor actual de esos 1000 euros, teniendo en cuenta un plazo de 90 días. Es decir, estaríamos trayendo estas 1000 euros calculando cuál sería el valor en la fecha inicial o fecha de emisión de esos 1000 euros. El concepto de rentabilidad de vencimiento está planteado en un contexto de un determinado mercado que se llama mercado primario o mercado de emisión. En el mercado primario o mercado de emisión, la determinación de este precio inicial del que hemos hablado, ese 980 del que hablábamos antes, resulta de un proceso de subasta. Y esa subasta la convoca el emisor, que es el Tesoro, que es una de las administraciones públicas. Y mediante un procedimiento, que no es el que vamos a comentar en este vídeo, se determina el precio a pagar por el inversor. Lo que sí que hay es un folleto de emisión donde se dice lo que se va a pagar en el vencimiento. Esos 1000 que teníamos inicialmente, ese nominal. Ahora bien, en el momento que el comprador compra la deuda 980 y multiplicado por el número de bonos que esté comprando en la cartera, está tomando una posición y es tenedor de la deuda o poseedor de un activo, porque tiene los derechos en el pasado documentados en un título, como decíamos en el vídeo sobre la letra del Tesoro, sobre los bonos, y actualmente mediante un registro de anotaciones electrónicas, pero contiene los mismos derechos. Es decir, que al tenedor de la letra se le reconoce la posibilidad de recibir en pasados 90 días los 1000 euros. Evidentemente, alguien que tiene un activo podría intentar venderlo a cualquier otro inversor y podría encontrarlo o podría no encontrarlo. Y ahí es donde aparece el problema de la liquidez de la letra. Si existiese un mercado para revender la letra una vez ha sido emitida, es cuando se habla de que existen mercados secundarios. Un mercado secundario es un mercado que permite la conexión entre los tenedores de los activos y otros posibles compradores en función de sus distintas estrategias. En el mercado secundario, obviamente, se están vendiendo activos que, emitidos en cero, ha pasado algo de tiempo, aunque sea un solo día. Supongamos, por ejemplo, que en este caso, que era una letra a 90 días, ha pasado un mes, 30 días. Eso quiere decir que el plazo residual en la operación que va a perfeccionarse en el mercado secundario es de 60 días. Y aquí, simplemente en el mercado secundario, lo que habrá es una determinación mediante un juego de oferta y demanda. Los que ofrecen el bono son los tenedores del bono, los oferentes son los tenedores del bono, y los demandantes serán todos aquellos que tengan apetencia por ese activo, que puede ser por motivos especulativos o por estrategias de otro tipo. Por ejemplo, en el actual contexto de enormes necesidades de liquidez de los bancos, pues los bancos compran la deuda no para hacer únicamente operaciones de negociación que se llaman especulativas, sino otro tipo de negociaciones que tienen que ver con utilizar esa letra del Tesoro como una garantía, o llamado colateral, en una operación mediante la cual obtiene una financiación del Banco Central. Y la letra actúa en ese caso únicamente de garantía de que va el banco a devolver el dinero al Banco Central. ¿De acuerdo? O sea, que puede haber múltiples estrategias. Hay muchas más, ¿eh? Cualquier otro agente puede tener estrategias en torno a la letra del Tesoro. Muchas son de liquidez, obviamente. Y otras muchas son de negociación. Pero el caso es que aquí se conforma un nuevo precio. Ese precio
990, vamos a suponer, por ejemplo. Y ahora el nominal 1000 sigue percibiéndose en el vencimiento. Entre la operación de la emisión y la operación realizada en el secundario, los cambios han sido que el tenedor de este mercado va a vender la letra en el mercado secundario. Y por tanto va a cambiar la posición de aquel que posee el activo. Va a haber otra institución, otro agente del sistema económico, puede ser hogares, pueden ser bancos, pueden ser otras empresas, pero el que no cambia es la posición del emisor, porque el Tesoro se comprometió a pagar al portador de ese derecho, por eso títulos al portador, los papeles del Estado, esos 1000 euros, y ahora sigue siendo obligado a pagar los 1000. Y la letra del Tesoro contiene derechos siempre y cuando estemos antes del paso de los 90 días. Y obviamente la rentabilidad de vencimiento de la operación en el mercado secundario cambia respecto a la que hemos calculado en el mercado primario. ¿Por qué? Pues porque en el mercado secundario ahora la cantidad inicial de la inversión, vamos a poner 30 porque es cuando se compra, va a ser el precio de los 990 euros. Y la cantidad final va a ser pasados los 90 días, que van a ser los 1000 euros. Los 60 días que restan hasta el vencimiento, expresados en una base anual de 360 días, equivalen a 0,17. Teniendo en cuenta los datos del ejercicio, de que el precio negociado en el mercado secundario es 990 y que el nominal es 1000, podríamos calcular una nueva rentabilidad, pero en este caso ya calculada a partir de precios del mercado secundario, que sería igual, procediendo como antes, tomando 1000 como capital final, 990 como capital inicial, pues 990 por 1 más la rentabilidad calculada en el mercado secundario y por el plazo 0,17. Y de ahí podríamos despejar la rentabilidad del mercado secundario como 1000 dividido entre 990 menos 1 y todo ello dividido por 0,17 nos daría una rentabilidad de 0,0606, que equivale a un 6,06%. Hay que tener en cuenta que esta rentabilidad sigue estando expresada en términos anuales y el plazo de la operación obviamente es más reducido que el que habíamos comentado anteriormente en el ejercicio de la letra de la emisión. Por último, conviene señalar que el mercado secundario requiere de una organización a efectos de las liquidaciones, porque hay que ver la oferta y la demanda de la deuda pública. Para ello se creó en el año 87 la Central de Anotaciones en Cuenta que organiza el Banco de España. Hay dos temas importantes en relación a la Central de Anotaciones en Cuenta del Banco de España. El primero es la seguridad jurídica ante una ausencia de títulos físicos, lo que es el registro electrónico de esos títulos. Y por otra parte, la contabilización de los tenedores. Hay un aspecto importante que es saber cuántos de esos tenedores son no residentes, a efectos de ver en qué medida puede haber no residentes que abandonen el mercado español para irse a otras localizaciones, a otros mercados secundarios.